explorar adecuadamente el cuello y todas estas región. Para eso normalmente yo le voy a hacer el consentimiento. El consentimiento siempre del paciente entonces yo he terminado la parte de la anamnesis, los datos estadísticos, personales, familiares, etc. Y ahora primero el paciente le voy a informar que tengo que realizarte el examen del cuello. Doctor, ¿Estás de acuerdo? todos hablamos entre No solo una vez que nosotros hemos terminado de hacer la anamnesis, toda la parte de lo que es los datos estadísticos, haber preguntado a nuestro paciente, haberle preguntado el motivo de consulta, los antecedentes personales, familiares y haber desarrollado con minuciosidad o desarrollado con minuciosidad todo lo que es la anamnesis, la enfermedad actual del paciente, pues no lo que tenemos que pedirle. Ya hizo que tengo que explorar el cuello, ¿estás de acuerdo? Adelante, siéntate por favor, en este borde por favor, ahí. Voy a colocarlo así en esta posición. Entonces para esto, y una vez que conseguí el consentimiento, siempre voy a ir a lavar manos, voy a lavar las manos, o me voy a colocar el alcohol al 70% o el alcohol en gel, cualquiera, 3 a 5 usos, exceso siempre lavar las manos con agua. Para esto, pues yo voy a hacer dos tipos de exploración, una inspección pasiva y una inspección activa, ¿no? Entonces yo voy a colocar siempre delante del paciente, le voy a inicialmente el cuello, voy a ver la parte anterior, ¿no? Yo entonces indicaré, ¿puedes sacarte la polera por favor? Música, ¿no? Mejor, lo que pasa es que nuestro paciente debería estar descubierto desde aquí hacia arriba, o todo el tórax hacia la parte superior, ¿no? Entonces me va a permitir ver algunas alteraciones que voy a observar. Entonces, en este paciente me paro de frente, pues voy a ver que los límites están en el borde superior de las clavículas, la horquilla esternal, y por la parte superior pues van a estar un poquito subiendo el barbijo, o sacas un minutito. Por la parte inferior de la mandíbula, de la mandíbula, de ambos lados, y por los laterales pues voy a tener los músculos trapecios. Y en la parte posterior pues yo voy a encontrar la región occipital y hacia abajo la C7, ¿no? La cosa es que no sea de C7, que se va a fundir luego el cuello con el tórax, ¿no? Entonces, una vez que yo he delimitado esta región, entonces nuevamente me paro por delante, voy a observar tanto por la parte anterior por la parte lateral y posteriormente también la parte cervical posterior de nuestro paciente, ¿no? Entonces, para esto, en la inspección pasiva, yo que voy a observar, voy a buscar de descartar la presencia, por ejemplo, de lesiones cicatrizales recientes o ya más o menos antiguas, ¿no? Que pueden ser normotróficos, hipotróficos, hipertróficos, queloideas también. Si generalmente yo veo una cicatriz que viene en la parte inferior más o menos a 2 centímetros de la horquilla esternal, entonces yo voy a definir que esta muy probablemente está relacionada con una cirugía de tiroides, como es la tiroidectomía parcial o la tiroidectomía total, que tranquilamente puede desarrollarse como mucha más, yo sospecharé mucho más si es que estoy frente a una paciente, ¿no? Con esa proporción de afectación desde el punto de vista sexual. Entonces, yo voy a observar también si no hay algunas masas, abultamientos en la parte anterior, sospechar que por esta paciente tiene bocio, este paciente tiene bocio, o si está encima del cartílago tiroides y una masita que sube y baja cada vez que el paciente saca la lengua, mete la lengua, traga los alimentos y asciende y desciende con los movimientos, sospechar que es un quiste tiroidoso. Lo otro que puedo observar es en cualquiera de las regiones laterales la presencia de un quiste, el quiste branquial, por ejemplo, o sospechar si es un paciente pediátrico, por ejemplo, que está recién nacido, la presencia de un acortamiento del músculo esternocleidomastoideo, y pensar que este paciente tiene una tortícolis congénita, ¿no? O el quiste branquial, efectivamente, que también o el libroma quístico, perdón, que puede presentarse en estos recién nacidos, ¿no? Entonces, lo otro que voy a observar también es si mi paciente tiene el cuello más corto, ¿no? Entonces capaz que el cuello está hundido en el tórax
y eso estará relacionado con la ausencia realmente de las dos vértebras cervicales superiores, ¿no? En esto yo voy a observar también, para definir un poquito las características de mi paciente es varón, entonces tendrá una manzana de Adán, más prominente que las mujeres. También veré el collar de Venus en las mujeres, que es una línea, en este caso no vamos a observarlo, obviamente. Y lo otro que vamos a observar son lesiones o abultamientos localizados, 2 a 4 centímetros de diámetro, fluctuantes, en un paciente que pierde el peso, que está hiporéxico, en un paciente que tiene estas características, pues sospecharé que podría estar frente a una escrópula o una tuberculosis extrapulmonar o tuberculosis ganglionar en este caso. Y debo hacer el tratamiento necesario. Y luego por la parte posterior, la parte anterior también puedo yo observar en algunos pacientes la presencia de las aletas cervicales o lo que se denomina el síndrome del Kostner, ¿no? Estas aletas o el cuello de esfinge, ¿no? Que es un cuello de larga a este tipo de pacientes, ¿sí? Lo otro que yo voy a observar es con la parte posterior, en algunos pacientes, no sé si en los autores, sobre todo en los pediátricos, o un aumento de volumen en esta región del cuello, la región posterior, que estará relacionado con el cuello de útero, ¿no? Pero sin embargo, este paciente no va a ser solamente esta lesioncita aislada. Si es una lesión aislada, podemos pensar en otras patologías probablemente, ¿no? Pero este paciente tendrá la facies en una llena, cara redondeada, edematosa. Tendrá también, vamos a ver en la parte del abdomen, en esta región, la parte inferior del abdomen, la presencia de hipertricosis en toda esta parte, o en los brazos también, o en la cara, ¿no? Y particularmente las estrías rojo-violáceas, porque los pacientes tienen fragilidad capilar y tienen una obesidad central. La parte central estará más aumentada de volumen, esa obesidad central, que tampoco es el caso de nuestros pacientes, parece que hay más actividad física. Entonces, descartaré, y si además este paciente se queja de debilidad proximal, le cuesta subir las brazos, y le duele o le flaquean fácilmente los músculos o los brazos, no es especial altamente que esta lesión está relacionada con un problema de hipercortisolismo o síndrome de Cushing, ¿no? Que más, bueno, se lo van a ver en la parte más clínica. Pero lo que nos interesa es que ustedes puedan, cuando vean este tipo de lesión, vayan correlacionando con otros hallazgos, ¿sí? En esto, yo voy a ver en la parte posterior también, hoy en día, pacientes, por ejemplo, que están con obesidad o sobrepeso o obesidad, y que además tiene algunos otros trastornos metabólicos. Entonces, puedo observar en esta parte, justamente en toda esta parte, una lesión hiperpigmentaria, ¿no? Sobrelevantada, rugosa, con dermatolitos en la parte, en la línea, ¿no? Es una línea más o menos, puede ser de medio 1 centímetro, un poquito más, dependiendo la magnitud, y que realmente el paciente va a decir cuando alguien le observa, ¿y por qué no te lavas el cuello? ¿No? Pues se me lava hasta incluso se me usa la pero no desaparece esa suciedad que tengo ahí. Entonces, ¿por qué no consultas al médico? ¿No? Entonces, ahí uno se da cuenta que esta línea había estado relacionada con la acantosis lírica. ¿Qué realmente vamos a encontrar en esta línea? Podemos encontrar en otras zonas de los pliegues también, pero lo que nos interesa ahora es que a este nivel, al tercer año, es que ustedes mínimamente se queden con esto y no se olviden. ¿Por qué? Porque en este caso esto estaría relacionado con una prediabetes, estará relacionado con hiperinsulinismo, ¿no? O resistencia insulínica, como un estado de prediabetes, ¿no? Y si no hacemos nada nosotros, seguramente ese paciente va a progresar tranquilamente a diabetes. Entonces, no inmediatamente, en el curso del tiempo, porque va a seguir con la alimentación, ¿no? Después, una vez hecha esta exploración pasiva, yo voy a pedir a mi paciente que baje la cabeza hacia el pecho, por favor, lleve la cabeza hacia atrás, lleve ahora hacia un hombro, hacia el otro hombro, ahora gire, por favor, eso. Entonces, mi paciente no tendrá por qué tener ninguna molestia ni dolor, ¿ya? Entonces, no le voy a decir flexión, extiende, lateralización izquierda, porque es una terminología más médica técnica. Entonces, nuestro paciente tiene términos que nos comprenden, ¿ya?
Entonces, una vez que he hecho esto, yo voy a también buscar o evaluar de forma activa, pero contra resistencia. Para eso yo voy a colocar mi mano en su frente, que venza porque mi mano, fuerza, parece que no ha almorzado nuestro paciente, pero ni modo. Ahora venza, por favor, eso. Ahora hacia el otro lado, eso. Ahí está bien, ahora hacia atrás. ¿Ya? Entonces, no hay dolor cuando uno hace contrarresistencia. Eso quiere decir que el paciente no tiene nada. Hay pacientes que van a tener dolor y que solamente se desencadenan con estos movimientos. ¿Por qué no sentar el paciente aquí y no observar que yo puedo mover de adelante atrás con más facilidad? ¿No? Nuevamente un poquito estamos, más allá que recortes, ahí está bien, a la altura de la pata, entonces no vamos a tener mucho problema. ¿Ya? Entonces esto es importante, entonces, no hemos descartado que el paciente tenga algún problema muscular inflamatorio o tendinoso o ligamentario, por lo tanto el paciente que tiene una tortícolis, por ejemplo, un acortamiento pulmonar y provocado una reacción, entonces estos movimientos de contrarresistencia o involuntario no lo va a poder realizar. El paciente va a estar como un robot caminando así hasta que le dé un relajante muscular, ¿no? Entonces, una vez que hemos logrado esto, vamos a pasar ahora a la exploración de los grupos ganglionares. Normalmente los grupos ganglionares son 10 y vamos a ir viendo. Empezamos por los ganglios cervicales posteriores, siempre con 2 o 3 dedos, ¿no? Vamos a ir palpando a nivel de la región occipital, tratando de descubrir la presencia de estos ganglios. Normalmente, inconscientemente, no lo vamos a hacer, no vamos a encontrar ningún ganglio en pacientes que no han tenido o no tienen ningún problema inflamatorio, ¿no? Entonces, o infeccioso, vamos palpando los ganglios occipitales. Primer grupo. El segundo grupo, los retroauriculares o mastoideos, siempre con el pulpejo de los dedos haciendo ligeros movimientos semicirculares con suavidad. Y cuando nosotros encontramos un ganglio, tenemos que detenernos y describir sus características, el tamaño, la forma, los bordes, si son regulares o no irregulares, si está adherido a planos profundos, ¿no? Hacemos movimientos de ascenso y descenso anteroposteriores y el ganglio podría moverse tranquilamente, si es que no está bien, ¿no? Entonces, estas van a ser características de malignidad, ya vamos a ver un momentito cuáles son las características de malignidad. Luego, estos ganglios van a drenar, ¿no? El pabellón auricular, las otras regiones cervicales, etc. Y luego podemos irnos de adelante, de atrás también, y nos vamos a colocar en esta posición tratando de encontrar los ganglios preauriculares. Cuando nosotros encontramos un ganglio preauricular en cualquiera de los dos lados y además está acompañado de un edema bipalpebral unilateral, entonces estamos frente a un signo de Romaña o el complejo oftalmo-ganglionar, ¿no? Que es un chabón de circulación, la puerta de ingreso del Chagas. Normalmente vamos a encontrar el mismo problema en parte de los casos en pacientes jóvenes, menores de 15 años habitualmente, ¿no? Pero puede haber otros pacientes mayores que también empiezan con este problema. Entonces, en este caso, digamos, tenemos 3 regiones o grupos, y luego vamos a entrar a este que es los ganglios tonsilares, ¿no? Donde vamos a ir palpando. Entonces, si observan ustedes, siempre hasta aquí, o hasta esta zona, vamos a ver, siempre puede ser bimanual la exploración, ¿ya? Entonces, vamos palpando los ganglios tonsilares. Bueno, el territorio del drenaje va a estar centrado particularmente de las amígdalas. Es tan importante este ganglio como hemos visto en los terceros de centro, que lo van a aprender en la parte del otorrino. Si el paciente tiene menos de 15 años, si tiene fiebre, dolor de garganta y malestar, el malestar es muy importante, ¿no? Y no tiene tos, tiene estas adenopatías, casi con certeza el paciente tiene mecanismos juntas y me puse en las amígdalas. Por lo tanto, esto me faculta de alguna forma de que yo le puedo iniciar antibióticos al paciente con cierta certeza. ¿Qué necesito para esto? Abro la boca, le diré, tendré un basamento, una linterna, me dio pus, la garganta está inflamadísima, entonces una faringoamigdalitis juntas. Entonces, ¿cuál es esto? Porque van a ver algunos colegas, lamentablemente, empieza con tosecita, dolor de garganta, antibiótico, inyectarlo, parabico, lo que sea, y no corresponde capaz en muchos de los casos. En algunos probablemente sí. ¿Bien? Entonces, una vez que yo encontré estos 2 ganglios, los he evaluado,
no hay absolutamente. Voy a pasar a los